Se los decía antes de la tanda, vamos a poner el foco en la JUTEP, entre otros temas, con nuestro invitado, pero recordemos que la Junta de Transparencia fue creada en 2015, para ponernos un poco en contexto. El objetivo era promover la ética y prevenir la corrupción. En los últimos meses, las decisiones que ha tomado han generado fuertes polémicas. Desde la oposición, el diputado Pablo Abdala sostiene que la JUTEP ha perdido credibilidad, que actúa de manera funcional al gobierno y que propuestas que hizo la directora de la JUTEP hace muy pocos días, como el voto doble, concentran demasiado el poder en una persona. Desde el oficialismo, en cambio, se defiende que la JUTEP está actuando con criterios técnicos y jurídicos y que sus dictámenes son públicos y auditables y que el voto doble es un mecanismo que se utiliza en otro tipo de organismos colegiados, triunviratos, en fin. Con este escenario recibimos a Pablo Abdala, porque no tenemos mucho más tiempo, si no hablaríamos de muchas más cosas. Pablo, bienvenido, como siempre. Encantado, gracias por invitarme, un gusto estar acá. ¿Sabés que cuando la tuya y otras voces se alzaron en el tema de la JUTEP, lo que sí se escuchó también fuerte, con la misma altura, el mismo tono, fue, esto es un ataque a la institucionalidad. ¿Cómo defendés el hecho de que la JUTEP está flechada? Yo creo que es un problema institucional, sin ninguna duda. Lo que ha desencadenado nuestro planteamiento y la votación que se dio el martes pasado en la Cámara de Diputados en cuanto a promover la interpelación que finalmente se aprobó, tiene que ver con la circunstancia de que la JUTEP, a nuestro juicio, ha actuado siendo funcional a un interés político partidario, que es el interés del gobierno, con relación al caso Danza. Yo entiendo que estamos frente a un dilema vinculado con los límites del poder, con el abuso de poder, con el abuso de las atribuciones de la propia JUTEP, que es un organismo que, como tú lo señalabas muy bien, tiene por competencia legal velar ni más ni menos que por la transparencia y la ética pública, pero que sin embargo notoriamente en este caso, por muchos fundamentos que podríamos desarrollar y que seguramente desarrollaremos, bueno, a mi juicio actuó deshonestamente, porque no actuó con objetividad, porque no actuó con neutralidad, que es en un organismo de estas características lo que uno esperaría que aconteciera, y sin embargo, repito, fue funcional a la construcción política del gobierno en el sentido de sostener, como viene sosteniendo, que la presencia de Danza al frente de ACE no viola la Constitución, que no hay incompatibilidad en cuanto a la tarea de Danza como presidente de ACE y su ejercicio profesional. Bueno, toda esa discusión que todos conocemos. Entonces, por esas razones que promovimos la interpelación, porque nos parece que estos son los temas profundos, son los temas de fondo, son los temas que el Parlamento no puede dejar pasar por alto, y que tienen que ver con todo, tienen que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver con nuestra condición de democracia plena, que tanto nos enorgullece y que tanto se nos reconoce en la región y en el mundo, y que por lo tanto tienen que ver con el interés del país más allá de lo político o de lo institucional. Porque entre otras cosas, el prestigio que el Uruguay tiene en el exterior, tan necesario y tan invocado por el ministro de Economía, por todos los gobiernos, para precisamente atraer las inversiones, para ser un país creíble, para ser un país que en tal caso merezca el respeto de la comunidad internacional, se basa, entre otras cosas, en que tenemos instituciones sólidas, en que tenemos un poder judicial independiente, en que respetamos los fallos de la JUTEP. En este caso, los fallos de la JUTEP creo que no se han respetado a sí mismos porque notoriamente han actuado de acuerdo al interés del gobierno. Bueno, eso podemos entrarle más en detalle. Ahora, siempre que hay un fallo, hay un efecto colateral a favor o en contra de una idea o alguien. Este podría ser uno de los casos. ¿Cuáles son los elementos concretos en los que te basás para decir que este fallo de la JUTEP está flechado, que tiene mala intención y que no responde a los criterios de cristalinidad que debieran responder? Yo creo que la incompatibilidad de Danza al frente de ACE en cuanto a ser presidente de ACE y al mismo tiempo ejercer la profesión como médico, ya no solo consultante, sino tratante en distintas mutualistas, todo este debate que se ha dado, no admite dos opiniones posibles. Ahora, aunque las admitiese... ¿Por qué no? Si todo admite. Claro. No, pero pongámosle que sí, que en tal caso puede ser un tema opinable. Está claro que en el caso de la JUTEP no se actuó con honestidad intelectual. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque se pasó por encima del informe de la propia asesoría letrada.
Los informes de las asesorías letradas, de las divisiones jurídicas, de todos los organismos, no solo de la JUTEP, de cualquier ente autónomo, de cualquier ministerio, se dice siempre no son vinculantes. Y es verdad. Ahora, para apartarse de ellos, Gabriela, hay que fundamentar por qué uno tiene una posición distinta o actúa de una manera diferente a la que sus servicios jurídicos le recomiendan. En este caso yo los invito, no solo a ustedes, a la opinión pública, a los que les interesa el tema, a leer el fallo de la JUTEP para advertir, yo lo puse en esos términos, que realmente termina siendo hasta irrespetuoso con la inteligencia de la gente, de los periodistas, de los intérpretes, de la oposición, de la opinión pública. Porque no solo soslaya y desconoce los argumentos muy contundentes que sus propios servicios jurídicos le dieron, sino que además desarrolla toda una línea argumental que es absolutamente insostenible. Y yo creo que nosotros lo vamos a demostrar en la interpelación. Porque por un lado sostiene, por ejemplo, que el artículo 200 de la Constitución en realidad hay que interpretarlo restrictivamente. Cuando entiendo yo que el artículo 200 de la Constitución, apelando al sentido literal de las palabras, es absolutamente inequívoco. Más adelante se contradice y dice que en realidad el artículo 200 de la Constitución es de una concepción amplia o lo suficientemente amplia como para que se lo deba reglamentar. El artículo 200 de la Constitución no hay que reglamentarlo, porque la propia Constitución no manda que se lo reglamente. Dice simplemente, los directores de entes y servicios descentralizados no pueden ejercer actividades o profesiones, dice textualmente, que se vinculen directa o indirectamente con el organismo que administran. Después hace referencia a que en realidad ENACE las contrataciones a los proveedores, las contrataciones de servicios, de insumos, de bienes, de servicios, están delegadas en la gerencia, cosa que también es rematadamente falsa. Aunque estuvieran delegadas, y en alguna medida lo estarán, la responsabilidad obviamente es del responsable del organismo, que en este caso es el directorio y en primer lugar su presidente. Pero además la ley orgánica, el artículo 9, que es mucho más restrictivo todavía que lo que establece el artículo 200 de la Constitución, establece la ley orgánica, a mí me pasaba lo mismo en el INAU, que para que los actos jurídicos de ACE y las contrataciones tengan validez, tienen que llevar la firma no de los directores, del presidente del directorio, que eventualmente en un caso concreto puede abstenerse y puede llegar a firmar por él el vicepresidente, pero en algún caso concreto, en alguna excepción, no en el caso de prestadores que están permanentemente contratando con ACE, como ocurrió durante estos meses de tanta polémica que tuvimos con relación a este tema, con el señor Danza en la presidencia del directorio. Entonces, ustedes me dirán, ¿y por qué va a haber dos interpelaciones? Porque tenemos la del lunes a la ministra Lustenberg por un tema similar, o por este mismo tema hasta se podría decir, y otra al ministro Maía con relación al tema de la JUTEP. Lo analizamos mucho en la interna de la coalición. Finalmente resolvimos ir por el camino de tener dos interpretaciones independientes, entre otras cosas para individualizar los temas o identificar claramente la responsabilidad objetiva. Estamos hablando de responsabilidades políticas de los ministros, ¿no? La que le cabe en algún aspecto a la ministra Lustenberg por haber sostenido a Danza y a la que en nuestro juicio le cabe al ministro Maía desde un punto de vista, si se quiere, más objetivo, por la actuación específicamente de la JUTEP, que nosotros queremos ponerla en debate, queremos ponerla en el centro de la discusión y de acuerdo al ordenamiento constitucional, por razones de materia, la responsabilidad por los, llamémosle, errores de la JUTEP ante el Parlamento la tiene el ministro de Educación y Cultura. Que además, y termino, creo que le cabe una responsabilidad subjetiva, no a Maía, a la persona de José Carlos Maía, al gobierno, porque la interpelación es al gobierno, porque nosotros entendemos claramente, porque es un tema de sentido común, que la JUTEP no actuó sola. Yo dije, no son lobos solitarios. La señora Ferraris y el contador Asti actuaron en función de una construcción, de una simulación que elaboró el gobierno en sentido amplio. El Poder Ejecutivo, la mayoría de la JUTEP. Esa es la interpretación y eso es lo que está planteado y esa es la gravedad de los hechos. Ahora Gaby te decía, ¿no? Siempre que la JUTEP falla, hay oponentes y personas que están a favor. O sea, eso pasa en absolutamente todos los casos más allá de este. ¿Cómo debería conformarse la JUTEP para salirse de esa discusión política constante? Carolina, yo creo que ese es un debate pertinente que surgió ahora o brotó o rebrotó porque siempre estuvo latente o subyacente en función de esta situación que se dio, de esto que emergió, de estos hechos, a mi juicio, muy graves que han acontecido, y el debate es pertinente. Ahora, nosotros hemos insistido en que esa es una discusión que tenemos que diferir o dejar para después que sorteemos este tema o aclaremos esta situación particular que se ha dado, que es muy grave desde el punto de vista institucional, por todo lo que ya dije, pero además genera la consecuencia o la deriva de que
los directores de la mayoría ya no tienen la confianza del Parlamento, o por lo menos de buena parte de él, porque uno puede tener coincidencias o discrepancias con directores de entes autónomos o aún con ministros que no son de nuestro propio partido, o nosotros estamos en la oposición y tenemos discrepancias con los ministros, pero respetamos que ejerzan sus cargos porque están allí designados por el gobierno que integran. Ahora, en este caso yo creo que ya se ha perdido la confianza personal. Cuando uno advierte que, como en el caso de la doctora Ferraris particularmente, se ha actuado con este grado de deshonestidad, y cuando relacionamos estos episodios con los episodios que tú narrabas o relatabas, Gabriela, que tuvieron ocasión o tuvieron lugar en ocasión de la rendición del presupuesto nacional, esto del doble voto que quisieron instaurar para la presidenta de la JUTEP, y algo más, quisieron modificar con los votos de la mayoría en el ámbito de la Comisión de Presupuesto, con un plazo acotado, como es el plazo que se establece en la Constitución para aprobar el presupuesto, una modificación de la ley Cristal que le daría enorme discrecionalidad a la JUTEP, entre otras cosas para modificar a su antojo los contenidos y la forma de presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Entonces, cuando uno, repito, relaciona todos esos acontecimientos y hace la suma de todos esos antecedentes, y bueno, se nos ha generado un problema político. Pero se puede disociar digamos, la gobernanza de la JUTEP con este caso, y lo digo por lo siguiente. Lo decía Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, que de alguna forma digamos, el certificado de defunción a la JUTEP se lo puso, si se quiere, el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando definió incluir en el reparto de cargos a los directores de la JUTEP. Es decir, antes designaba al gobierno según la probidad de cada uno de sus integrantes, pero no entraba dentro del paquete digamos, de reparto de cargos. El gobierno pasado lo incluyó en ese contexto y este gobierno siguió esa línea. Es decir, este gobierno es el Frente Amplio mayoría, tiene dos representantes del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. ¿No hay una cuota parte de culpa del Partido Nacional en esto que está sucediendo ahora? A ver, con relación a eso, varias cosas. En primer lugar, Gil Iribarne, dicho sea de paso, cuestionó el fallo de la Muy JUTEP. crítico. Por eso, demos por bueno que el fallo es absolutamente cuestionable. He escuchado el argumento, y no solo de parte de Gil Iribarne, de parte de voceros del Frente Amplio, que, este problema en realidad viene del periodo pasado porque se cuotificó la integración de la JUTEP. Me parece un argumento bizantino desde el punto de vista político, no digo que no se pueda analizar, me parece que es una excusa, es decir, me parece que lo que denota es la enorme debilidad que tiene el elenco de gobierno actual para defender y para justificar esto que hizo la actual JUTEP hace pocos días, este mismo mes, el pasado 6 de noviembre, y entonces recurre a esos fundamentos más o menos aparentes de cómo se integraba o se integra o debiera integrarse o dejar de integrarse. Pero es importante ese tema de que capaz que no habría que codificar la JUTEP y habría que generar otro mecanismo de designación que sea más garantista, porque si no te pasa lo que te pasó con este fallo. De acuerdo, lo mismo que le dije a Carolina, creo que es legítima la discusión. Ahora, tengámosla después. Es un tema que tiene que ver con la forma de integración. Es que no se puede separar eso, no se puede separar, porque tenés un fallo que parecería ser político, como decís vos, parecería ser político, y justamente por la forma en que se cuotificó la integración de directorio de la JUTEP. Sí, que, a ver, yo no sé qué tanto se cuotificó en el periodo pasado, porque cuando en el año 2015 el presidente Vázquez la integró, cometió, y lo digo con respeto, Vázquez no puede responder, pero yo no lo voy a acusar de nada. Era un gran político, el doctor Vázquez, como tenemos, por suerte, políticos de mucha estatura política en todos los partidos. Sí, está claro, puso a Borrelli. Cometió una picardía. Integró él el directorio de la JUTEP, designó allí como integrante de ese directorio a una personalidad que para nosotros tiene una enorme significación y es una referencia ética y partidaria de toda la vida, como Matilde Rodríguez. Y obviamente nosotros en ese momento, yo era legislador, nos vimos prácticamente acorralados en el sentido de que no podíamos oponernos ni decir que no a esa circunstancia. Nunca se nos consultó. Entonces, capaz que eso, desde algún punto de vista, también es políticamente reprochable. Eso está en la génesis, capaz, de esa deriva. Bueno, puede ser, pero como sea... Pero capaz que todo esto nos lleva a replantearnos la conformación de la JUTEP. Como sea, yo lo que digo es que si se cuotificó antes, notoriamente se siguió cuotificando ahora. Y no solo se cuotificó ahora, sino que además claramente en el periodo pasado el Frente Amplio evidentemente tiene un antecedente muy difícil de justificar, que fue la sustitución del director de la minoría. Cuando el director del Partido Comunista, muy honestamente, dio su voto para realizar un señalamiento a la construcción del Antel Arena y le pidieron el cargo. Y es allí que ingresa la señora Ferraris, que está hoy en la presidencia,
Que bueno, que después a partir de allí también registra algunos otros Y al Partido Nacional se antecedentes. debe hablar de la declaración jurada de la pareja de Sartori. Es decir, se van acumulando casos. Está bien, sí, ¿no? pero con alguna diferencia. Que tiene que ver con Diego, la política. Con alguna diferencia, porque en el periodo pasado, y lo decía muy bien la expresidenta de la JUTEP, Gabriela de Luongo, en el caso Sartori, que era un senador del gobierno, del oficialismo, la JUTEP no estuvo omisa. Es más, declaró omiso al senador Sartori, que lo estaba más allá de la discusión. Y tampoco de si fue corresponde vinculante. pedir la declaración patrimonial del cónyuge o no. Acá hay Así que yo marco una diferencia también en el comportamiento de aquella JUTEP con esta, Claro, más el allá de tema- la forma de la designación. El tema, Pablo, es que está bien, estamos discutiendo gobernanza, que es un poco lo que está planteando el Sapo, y estás planteando de que es legítimo discutirlo más adelante. Estamos discutiendo caso a caso, pero acá hay una cuestión, es decir, la JUTEP tampoco fue vinculante para ustedes con el caso de Sartori, ¿no? Bueno, lo fue o no Entonces, lo fue. ¿por qué ahora es tan importante y no lo era en otro Pero momento? sin embargo consecuencias tuvo, porque A ver. yo no era legislador en ese entonces, pero sé que en el periodo pasado se dio la consecuencia que establece la ley de que se le suspendió el pago del sueldo, por ejemplo, mientras el tema se siguió dirimiendo y procesando. Nosotros no hicimos cuestión, el gobierno no ejerció ningún tipo de influencia que no hubiera correspondido o de presión política de ninguna especie. También hubo señalamientos con relación a situaciones que podrían haber ido en contra del interés partidario del Partido Nacional, vinculadas con situaciones referidas a intendencias del interior, administradas por el Partido Nacional. O sea que yo marco una diferencia de temperamento, más allá de la forma de designación. Y repito, la forma de designación la podemos discutir si está bien que sea un servicio descentralizado, si hay que darle otro modelo institucional desde el punto de vista de la naturaleza jurídica. Ahora, esa es una discusión ¿Y no es el legítima. tema más estructural el más importante para Probablemente- que esto no pueda volver a suceder? Es decir, Lo que pasa si es- vamos al hueso del problema, capaz que esto que tú afirmás que es una desviación no vuelve a suceder. ¿Por qué no encarar el problema real en vez de la consecuencia? Y las dos cosas a la vez. O las dos O en cosas todo a la caso, una cosa por vez. Eso es lo que yo Pero ¿cuál es tu sostengo. opinión con respecto a eso? Más allá de que la discusión haya que postergarla o entiendan que tiene que ser más adelante, ¿qué opinas con respecto a cómo debería ser esa gobernanza de la Junta? Bueno, yo creo que allí hay distintas alternativas. El senador Bordaberry ha planteado algunas, las características o las condiciones que podrían tener los integrantes del directorio. Yo creo que es un tema interesante para discutirlo y me parece que es válido y legítimo el planteamiento. Ahora, también digo, yo separaría en este caso, como se hace habitualmente, lo urgente de lo importante. Pero no tenés hoy Pero una opinión formada. no es un debate en el que yo haya ingresado. Hoy estoy enfocado en algo que me parece que no podemos soslayar, ni podemos pasar por alto. Y lo que dice Gabriela, tampoco podemos partir del supuesto de que este problema político o esta, si se quiere, crisis que se ha dado, yo no quiero dramatizar, pero es un problema institucional, pongámoslo en términos de problema, se soluciona simplemente por alcanzar un acuerdo político entre todos para cambiar la JUTEP y convertirla en una institución de otras características o la forma de designación o las condiciones de sus integrantes. Repito, yo creo que hay quienes sostienen que la JUTEP no debiera existir. Lo ha dicho el diputado Gustavo Salle, que sin embargo votó la interpelación días pasados. Y me parece muy coherente, porque repito, creo que son temas vinculados, pero diferentes. Aquí yo creo que estamos frente a una inconducta política de parte de dos gobernantes, que son los que conformaron la mayoría de la JUTEP para aprobar la resolución que se aprobó el 6 de noviembre. Eso no reviste o no registra, a mi juicio, antecedente ninguno en la historia más reciente de la JUTEP. Porque reitero, yo creo que ha sido, digamos, tan grotesco lo que ocurrió y alcanza, repito, con leer el informe y la resolución para advertir de lo que estamos hablando, que bueno, que me parece que eso hay que dirimirlo, porque nos lleva a un terreno que se supone es un terreno que nos aparta de nuestra condición, repito, de solidez institucional, de calidad democrática. ¿Dirimirlo sería que renuncien los dos representantes del oficialismo de la JUTEP? Bueno, es que ¿por qué cuestionamos nosotros al Poder Ejecutivo? Porque si las instituciones o si la institucionalidad hubiera funcionado adecuadamente, más allá de la independencia de criterio que la JUTEP tiene, el Poder Ejecutivo, frente a una circunstancia tan grave y tan burda como esta, debiera ejercer los poderes correctivos que la Constitución le acuerda con relación a los servicios descentralizados. Y alguien me podrá decir, bueno, pero eso va en contra de la independencia de criterio de la JUTEP. No. Cuando la situación es tan escandalosa, el Poder Ejecutivo debería intervenir
y quien debiera terminar dirimiendo esto, de acuerdo a la Constitución, es el Parlamento. De la misma forma Pero pueden que entrar Pero- dos nuevos directores que sean, digamos, oficialistas y que seguramente que quizás tengan el mismo accionar que tuvieron estos dos. Porque o sea, no están obligados, por ejemplo, a acatar lo que dice el informe jurídico, pueden digamos, fallar por su cuenta, es decir, y van a representar al gobierno. O sea, ¿qué cambiaría con que pongas a dos nuevos? ¿Van a ser más probos? ¿Qué te garantiza eso? No. Bueno, lo que pasa es que ahí también está la responsabilidad política del gobierno y la responsabilidad del sistema de partidos. Nosotros cuando designamos a quienes nos van a representar o a quienes van a ejercer una función tan delicada como esta, porque esto no es administrar AFE o la ANP con todo lo importante que eso también es. Esto tiene que ver, repito, con las reglas del juego democrático, con la convivencia democrática, tiene que ver con la ética, con la transparencia. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de definir a quién ponemos Pero más al allá del frente de esos cuidado, organismos. Pablo, quizás lo que tiene que haber son criterios técnicos claros, Sí. más que cuidadosos, porque la percepción acerca de la ecuanimidad que pueda tener la JUTEP también es cuestionada por otros que no afirman lo mismo que afirmas tú. Dicen, bueno, es un tema difícil. Yo no digo que sea fácil, pero precisamente por eso yo creo que eso agrava la responsabilidad o la irresponsabilidad con la que, en mi juicio, actuaron los dos directores de la mayoría. Yo los invito a leer el informe, los invito a leer el fundamento de voto del contador Asti. La presidenta de la JUTEP habló por la resolución, supongo, porque después no dejó ninguna constancia. El contador Asti, que yo fui compañero en la Cámara de Diputados de él, y sé que es una persona de bien, esto no es personal, son consideraciones políticas las que estamos haciendo. Bueno, dejó un fundamento de voto que es de una pobreza conceptual, que a mí francamente me alarma, y que hace o insiste en aquello de que los directores de entes deben prevenir o precaverse de no contratar en aquellos casos donde hay o pueda llegar a haber conjunción de intereses con las empresas o las instituciones donde cumplen funciones. Bueno, pero entonces, si esa es la prevención que se tiene que tomar, el señalamiento hacia la situación del doctor Danza y la incompatibilidad que notoriamente tenía y creo que sigue teniendo, o seguiría teniendo con relación a la presidencia de ACE, bueno, señalémosla con mucha claridad y con mucha evidencia. Y Pero yo creo que ante la duda- Asti defiende que el presidente de ACE trabaje en el sector privado para la formación permanente, en la justificación de su voto. Claro, lo que pasa es que eso... Es un argumento que no estaba arriba de la mesa de nadie, pero él lo puso y también habla ya se menciona a Cipriani. También, sí, y también hace referencia a que, bueno, el doctor Danza está actuando no solo con la debida probidad, dice él, sino que además claramente está realizando una gestión exitosa en términos de la administración del servicio descentralizado. Y yo creo que eso no corresponde que lo haga. La JUTEP no está para eso. La JUTEP no está para juzgar si Danza es buen administrador o mal administrador. Para eso está el Parlamento, para eso están los poderes públicos, la JUTEP está para otra cosa. Es decir, yo creo que los dos directores de la mayoría, repito, no entendieron muy bien, y esto en el mejor de los casos, si es que, repito, no están actuando a mi juicio, y tengo esa sospecha muy fundada, con una intención claramente aviesa y persiguiendo una finalidad política, bueno, el lugar y la responsabilidad que les ha sido encomendado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que discutir y eso es lo que vamos a discutir con Maía el 16 de diciembre. gracias por haber venido esta mañana, nos está esperando.